que dice que no. Que no tengo pasado. No, que no tiene pasado, pero bueno, tiene. Solamente voy a decir que el director de... Ah, perdón, ¿se me ve? Sí, sí. El director del Archivo Histórico Provincial de Jaén, doctor en Historia, y bueno, aparte de realizar muchísimas actividades en su archivo, aparte de las propias de su profesión estrictamente, como exposiciones, conciertos allí, bueno, pues tiene las puertas abiertas del archivo para cualquier acto cultural. El año pasado nos lo brindó para la presentación del portal del Corpus, como ya ha dicho el alcalde. Pues tiene muchísimas publicaciones también, tanto libros como revistas, como artículos, y es el presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano, sobre cuyo fondo ha versado su tesis doctoral. Y bueno, muchas cosas más que no me permite ya que... Así que os dejo que con él. Buenos días. Yo quiero también agradecer la invitación que nos han hecho para estar presentes en esta jornada, que valoramos bastante por el esfuerzo que supone para una población relativamente pequeña, la constancia en la organización de este tipo de jornadas para redescubrir constantemente su pasado, ¿no? Y además de agradecerles, quiero acogerme al ofrecimiento que ha hecho la coordinadora de la jornada, de forma que si al final de mi intervención le ha gustado, el mérito será mío, y si no le ha gustado, échele la culpa a ella, que asume todos los errores y que me ha traído. Bien, hace unos años yo publiqué en compañía conjuntamente con otros dos compañeros, la última edición que se hizo de la crónica de don Miguel Lucas, en cuyo título, como pueden ver, llamo don Miguel Lucas, que no de Iranzo, muy digno condestable de Castilla, ¿no? Y lo que les voy a presentar es una panorámica de esa crónica. Ahora sí, comenzando y poniendo de manifiesto la satisfacción que supone para mí estar aquí en Villardón Pardo, el lugar de donde fue señor nuestro personaje, hablando de una crónica, una de las primeras creaciones literarias de nuestra provincia. Una obra que se escribía en Jaén y sobre Jaén hace algo más de 500 años y que con el paso del tiempo vino a ser conocida como Crónica del Condestable Iranzo. Y perdónenme la comparación, igual que don Marcelino Menéndez y Pidal se dedicó a recorrer los paisajes descritos en el poema del Mío Cid, obra a la que dedicó gran parte de su vida, desde hace casi 30 años recorro los lugares referidos en la citada crónica, lo que me ha traído en varias ocasiones, de forma solitaria, vengo yo solo, a Villardón Pardo, y por ejemplo el verano pasado me llevó por Segovia, Escolona, Cuéllar, etc., ¿no? Este personaje, al que en Jaén se le ha dedicado una calle, un hotel, una caseta de feria, algún que otro comercio, es realmente un gran desconocido en la ciudad y en la provincia. Tan desconocido que las pocas noticias que han quedado en la mente de la mayor parte de sus vecinos no son del todo correctas. En primer lugar, la imagen física que tenemos de él, que es la que están viendo, no es cierta, porque esta es una representación reciente de un pintor moderno que falleció hace unos años, que es Francisco Cerezo. Tampoco se apellidó Iranzo, que da pie al título de nuestra intervención. Nunca aparece citado así en los hechos. Incluso el manuscrito del Instituto de Estudios Jiennenses, del que hablaremos más adelante, introduce un párrafo en el que, refiriéndose al supuesto lugar de nacimiento del condestable, dice así: Belmonte, de do era natural el condestable don Miguel Lucas de Nieva, porque el nombre de Iranzu era de su padrastro, Alonso Álvarez de Iranzu, padre de los comendadores de Oreja y Montizón. En el apéndice de este manuscrito, al final se dice que fue hijo de fulano de Nieva, natural de la villa de Belmonte, que así se llamaba su padre y señor. Entre los autores recientes, Juan de Matacarriazo y otros lo nombran Iranzo.
pero no lo hizo Toral, que ya advirtió que este apellido nunca fue usado por el condestable, pues era el de su padrastro. El equívoco, en este caso, viene de antaño, y la costumbre de apellidar Iranzo a Miguel Lucas fue temprana. Diego Enrique del Castillo, capellán del rey, dice en su crónica de Enrique IV que el monarca dio la condestablía a don Miguel Lucas de Iranzo. Y en 1517, Lorenzo Galíndez de Carvajal también lo llama Iranzo en sus adiciones genealógicas. Tampoco, como se cree erróneamente en Jaén, o al menos no hay constancia, es el que estableció la Feria de San Lucas. Atribución que solo se explica por la conjunción de dos factores: la divulgación por parte de algunos periodistas de las fiestas que organizaba el condestable con motivo de su onomástica y la coincidencia con el nombre del santo. Esta atribución es relativamente reciente y auspiciada en determinados momentos por las autoridades locales. Sin embargo, nuestros mayores y los estudiosos del tema saben que la feria principal de Jaén, ya desde el siglo XV, fue la feria de Santa María de Agosto, mientras que la feria de San Lucas era una feria menor en la que los campesinos podían adquirir los aperos y ganados necesarios para el inicio del año agrícola. Bien es cierto que, a pesar de lo dicho, si no se hubiese escrito esta crónica, la vida de Miguel Lucas hubiera quedado en el anonimato, como la de otros muchos capitanes de frontera que por estas tierras hubo. Pues, ¿qué sabemos del conde de Castañeda, capitán mayor de la ciudad, derrotado en 1456 por los musulmanes granadinos en una batalla en la que murieron o fueron hechos prisioneros, según Toral, la flor y nata de los caballeros y escuderos jiennenses? ¿O de otros capitanes anteriores como el Catalán, Vilches, Pareja y Noguera? Pues prácticamente nada. La crónica, cuyo verdadero título es el de Relación de los hechos del muy magnífico y más virtuoso señor, el señor don Miguel Lucas, muy digno condestable de Castilla, y que podemos situar en los albores de la creación literaria de esta provincia, narra los acontecimientos que se produjeron en torno a este personaje entre 1458 hasta 1471. Pero especialmente detalla lo ocurrido desde finales de 1470, cuando se estableció definitivamente en Jaén, ya que había contraído matrimonio, gracias a la mediación real, con Teresa de Torres, hija de uno de los principales señores. La obra comienza el 25 de marzo de 1458 en el Alcázar Real de Madrid, en un acto solemne propio de un guión cinematográfico, por el cual el rey Enrique IV nombra a Miguel Lucas condestable de Castilla, con presencia de la reina, del nuncio del Papa, de otros embajadores, altos cargos de la administración, obispos y notables del reino. Sucedía en el cargo a don Álvaro de Luna, que tras tener todo el poder había sido ajusticiado en una plaza de Valladolid en 1453. Durante los primeros años de la crónica, relatado de forma muy breve, Miguel Lucas cabalga junto al rey por tierras de Castilla y en su incursión en el reino de Granada. Es en Segovia donde, viendo que su Alteza no cumplía ninguna cosa de las que le había prometido y que aunque quería no lo podía hacer, por no descomplacer a aquellos señores que tan apoderados estaban de él, decidió separarse de la corte y, con el pretexto de las molestias que le ocasionaba un callo que se hizo quemar en el pie, engañó al monarca y, tras pasar por Aragón, vino a Bailén, desde donde, en compañía de su esposa y suegra, inició una peregrinación al santuario de Guadalupe. La vuelta del santuario supone la instalación definitiva de Miguel Lucas en la ciudad de Jaén, en un palacio situado en la calle Maestra Baja, propiedad de la familia de su esposa, que él hizo aderezar y que aún se conserva en parte. Inició allí una vida de lujo y fiesta que queda reflejada en todo su esplendor en los hechos, y estableció en ella una pequeña corte. Se hizo con el gobierno de la ciudad y por ello entró en conflicto con el obispo y con otros nobles que hasta entonces lo habían detentado. La crónica narra la actividad que desarrolló el condestable en Jaén, muestra la estructura de la sociedad y presenta a Miguel Lucas como un ideal de perfección, reflejo de la imagen medieval del caballero, leal, experto en el manejo de las armas, fiel, devoto, ejemplo de castidad, atento con los menesterosos, etc. Cuando no guerreaba contra los granadinos o con bandos nobiliarios, se rodeaba de músicos, bailarines, trovadores y comediantes,
cantaba con sus amigos en ocasiones señaladas e incluso compartió el gusto por la música con el rey y con el duque de Medina Sidonia. La vida en la frontera ocupa un lugar importante y se narran con detalle incursiones y expediciones guerreras, así como las relaciones en tiempos de paz. Está presente incluso en las diversiones, en los juegos de cañas que celebraban para mantener la destreza de los caballeros, en el manejo de las armas, en las escenas que se montaban y en los combates ficticios entre moros y cristianos. Se ocupó Miguel Lucas de hacer reformas urbanísticas y consiguió del rey Enrique algunos privilegios para la ciudad, que fuera perpetuamente de realengo, preeminencia del pendón de la ciudad en tierras de Granada, corona y leyenda para el escudo de armas, leyenda que aún campea, la muy noble, famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, y consiguió también la creación de una casa para labrar moneda que recibiría, junto al resto de los productos que en esta ciudad se hiciesen, el nombre de jaenciano, donde vemos quizás la primera denominación de origen legalmente amparada de los productos de nuestra tierra. Por eso ahora, cuando se está revitalizando, bueno, las noches jaencianas no es un invento nuevo ni han descubierto nada nuevo, ¿no? Pues bien, como se trataba de reproducir en Jaén esa corte, no faltó una crónica que narrara los hechos de este gran señor. Los hechos acaban en el año 1471, casi un año y medio antes de la muerte de Miguel Lucas, quien murió en marzo de 1473, asesinado en la Catedral de Jaén el día 21, día de San Benito, según el apéndice final del manuscrito del Instituto de Estudios Jiennenses. Según otros autores, falleció el día 22. En cualquier caso, 21 o 22, se han cumplido ya 544 años de su muerte. Las circunstancias de la muerte aún no han sido aclaradas. Fue fruto de la conjunción de dos factores: la enemistad que se había granjeado con parte de la nobleza jiennense y la revuelta contra los judíos que se inició en Córdoba ese mes y que se extendió rápidamente a otros lugares de Andalucía, entre ellos Jaén. Una de las versiones que tratan de la muerte dice así: luego, este dicho día de San Benito, sucesivamente la comunidad de Jaén se levantó y robaron los conversos y mataron muy cruelmente muchos. Y el condestable don Miguel Lucas, visto tan grande alboroto, no se halló con aparejo de poderlo remediar, e, incontinente, salió de su casa a pie con 3 criados suyos, el cual no solía salir con menos de 100. Y aquellos 3 lo dejaron solo en la iglesia mayor de Santa María, y dijo que lo oyeron muchos: hoy morirán los malos. Y fuese derechamente al altar mayor, que ahora es arco principal por donde entran a la capilla mayor, e hincóse de rodillas en la grada. Y estando allí, llegaron 2 ballesteros, personas bajas, y el uno le dio en la cabeza con la empulguera de la ballesta y le echó los sesos de fuera, y el otro le acudió con el mocho de su ballesta. Y así dieron con él muerto en el suelo. Fue enterrado en la capilla mayor de este linaje de Torres, que es en la iglesia mayor. Nunca fue hecho castigo por este insulto, salvo que en Sevilla se alabó uno de estos ballesteros, que era tuerto, que había matado al dicho condestable, y el duque de Medina Sidonia lo hizo prender y hacer cuartos. ¿Sabes lo que es hacer cuartos? Pero, ¿por qué no se acabó la crónica? Nuevamente nos encontramos con varias teorías, y es el manuscrito del Instituto de Estudios Jiennenses quien aporta las 2 más antiguas. El texto dice así: el que escribió este libro no pasa adelante en tratar de las cosas que al condestable Miguel Lucas le sucedieron en los años de 72 y de 73, lo cual puede ser por muerte del que este libro escribió, o si no, de industria por callar su desastrada muerte quien tan aficionadamente trató su vida. Como vemos, 2 causas. La primera, la de no hurgar en el asunto de su muerte, ha sido la que han seguido la mayoría de los autores modernos. La segunda es por la que yo opté cuando preparamos la última edición de los Hechos. Los seguidores de la primera sostienen que las circunstancias en las que murió Miguel Lucas y los acontecimientos posteriores fueron tan terribles que el autor o autores de la crónica no quisieron implicarse en un asunto del que ya poco podían obtener. En esta línea están quienes atribuyen la autoría a Juan de Olid, a Pedro de Escavia, a Gonzalo Mesía o incluso al propio hermano del condestable, Diego Fernández de Iranzo, comendador de Montizón. Nosotros hemos considerado una posibilidad más.
a la que creemos que se debe dar auténtica relevancia y que, aunque su esencia ha sido captada por la mayoría de los escritores, no se había formulado abiertamente, la de considerar que el autor fuese el propio Miguel Lucas. La idea no es nueva, pues ya aparece en una nota existente en uno de los manuscritos perdidos, que dice así: de mano ajena se advierte en este lugar que el condestable es el autor de su propia historia. No puedo decir que fuese una obra creada y escrita por él personalmente, pero sí creemos que es el inspirador, el impulsor y el organizador de un trabajo que materialmente pudiera escribir otro u otros personajes a su servicio. Solo así se explica en parte lo que no se ha podido explicar hasta ahora, la razón de que el texto no llegue hasta su muerte. El proceso de elaboración de esta obra requería cierto tiempo para ordenar ideas, documentos, referencias y noticias, lo que hacía que no se escribiese como un diario, sino a intervalos de tiempo, que incluso podían ser de un año o más. Hemos de sospechar, pues, que los hechos no se acabaron deliberadamente en 1471, sino que cuando murió Miguel Lucas estaría en proceso de redacción el año 1472 y recogiéndose notas para el año 1473. Si la obra fue escrita por impulso o iniciativa de alguno de los otros personajes a los que se le ha atribuido, podía haberla concluido años más tarde y utilizarla para justificar una vez más la actuación del condestable, haciéndole un mártir de la justicia y de la fidelidad al rey. Algunos de estos personajes vivieron durante mucho tiempo después y podían haber aprovechado la situación favorable en la que quedó la condesa Teresa de Torres al tomar partido por Isabel la Católica frente a Juana la Beltraneja, pues la familia recuperó gran parte de los privilegios perdidos. Tras la muerte de Miguel Lucas, sus hechos siguieron, no obstante, suscitando interés, y aunque hubo intentos por publicarlo a mediados del siglo XVIII, no ocurrió hasta el siglo XIX, por lo que hasta esa fecha la transmisión del texto se hizo siguiendo el sistema tradicional, es decir, el de la copia manuscrita. Nos han llegado algunos manuscritos, pocos y todos incompletos, unos más próximos al tiempo que se narran los hechos y otros más alejados. La copia más antigua conocida, es la imagen, reproduce una de las páginas que le estoy proyectando, se conserva en la Biblioteca Nacional. Nosotros la situamos entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Se conserva otra copia de la crónica en la Biblioteca Nacional posterior del siglo XVIII, otro ejemplar en la Academia de la Historia y el último ejemplar conocido que lo adquirió hace unos años el Instituto de Estudios Jiennenses. Y doña Teresa de Torres, la esposa de Miguel Lucas, se preguntarán ustedes, cuando hace unos años preparamos el libro La mujer en la historia de Jaén, analicé con más detenimiento la presencia de la crónica de aquella muchacha que aparece como gentil, graciosa y apuesta, comprobando que siempre está en una posición secundaria, incluso cuando debiera ser la protagonista indiscutible, como es el caso del nacimiento de su hijo. Teresa de Torres, como sabrán, no se volvió a casar tras la muerte de Miguel Lucas y después de haber defendido enérgicamente en los años primeros de su viudez los derechos de su hijo, tomando partido por la causa de Isabel, ingresó en un convento. Es en el apéndice del manuscrito del Instituto de Estudios Jiennenses donde se nos dice: la condesa, su mujer, fue una santa y en día de su hijo se fue encubiertamente a Écija, a un monasterio, sin ser conocida por quién era. Entró en dicho monasterio haciendo una vida de santa y a cabo de 5 años fue descubierta quién era y la sacaron de allí y llevaron a Granada a reformar el monasterio de Santa Isabel la Real de aquella ciudad. Sobre cómo fue descubierta no dice más el manuscrito, pero si acudimos a las crónicas de la Orden de San Francisco podemos saberlo. Y en ella se dice que nadie lo supo hasta que llegaron los reyes católicos al monasterio, atraídos por la fama de su santidad. La abadesa le pidió que diera agua a los monarcas, quienes, dice la crónica, repararon en el airoso talle y disposición gallarda de su persona. Y preguntando a las religiosas, ninguna supo dar razón, hasta que su hijo, Luis de Torres, que iba con el acompañamiento real, con natural impulso del amor de su sangre, sigue diciendo la crónica, habiéndola conocido, la aclamó a voces por su madre.
¿Y Villardón Pardo? Pues también, ciertamente aparece con frecuencia en los hechos esta población, por estar vinculado como señorío a la familia de Torres, aunque habremos de esperar al siglo XVI, cuando la concesión del condado a Fernando de Torres la sitúe en el mapa nobiliario de la alta nobleza. Para finalizar, diremos que puesto que los hechos tuvieron origen en su propia casa y se hicieron con el fin claro de halagar al Señor, enmascarando en gran parte la realidad de la ciudad en beneficio de la figura del condestable, toda la obra se encuentra o se estructura en función de este fin. Por tanto, la riquísima información que nos aporta debe ser tratada en muchos de sus aspectos con cierta cautela. Hay que someterla a un riguroso análisis crítico. Si no se hace así, corremos el riesgo de dejarnos arrastrar por la intencionalidad del autor o de desdeñar la obra al considerarla en su conjunto un texto manipulado. Los hechos deben ser analizados desde ese punto de vista y enmarcados en una sociedad concreta. La alabanza al héroe, en este caso Miguel Lucas, si no son contempladas de esta manera y sí exclusivamente desde nuestra situación 500 años después, pueden parecer ridículas e increíbles incluso para quien oyera o leyera la crónica en su época. Y quizás creamos que, como en otros muchos aspectos de la vida, estos planteamientos ya han sido superados. Y efectivamente, a los poderosos del siglo XXI ya no se les llama muy magníficos y más virtuosos señores, como se hacía con Miguel Lucas. Pero la adulación que reflejan los hechos existe aún, unas veces solo en la forma, otras en la forma y en el fondo. La manipulación de la información que aparece en la crónica, en beneficio siempre de Miguel Lucas, no es ajena tampoco a nuestros días, eso sí, bajo otra forma. Y los modernos autores de este tipo de textos, que los sigue habiendo, se convierten en hábiles desviadores de la atención del ciudadano hacia asuntos secundarios o incluso triviales. Muchas gracias por su atención y las culpas, ya saben. López Pérez, que amiga de hace tiempo también, como todos los archiveros de Jaén, de los archivos locales, y que también su formación es de Historia, está licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y es funcionaria de la Junta de Andalucía por oposición del Cuerpo Superior Facultativo. Es asesor técnico de gestión documental en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Tiene también numerosas publicaciones. Bueno, puedo poner algún ejemplo: Introducción al estudio de la fecundidad en Sevilla, e inventario de los protocolos notariales custodiados en el Archivo Histórico Municipal de Úbeda, o la documentación forestal en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, o las figuras de los términos municipales de Jaén en el Catastro de Ensenada, de cuyas fuentes hemos bebido para mi trabajo y para mi tesis, o la familia Andrés de Vandelvira o Isabel de Solís, entre la historia y la leyenda, el siglo XV, en La mujer y la historia, el libro que ha citado Juan, y bueno, pues una serie de trabajos siempre relativos a nuestra provincia y a la historia. Y bueno, pues para no seguir perdiendo tiempo, te dejo para que nos hables de, vamos a leerlo, la alimentación en los siglos XVI al XVII en el Reino de Jaén. Espero que se nos abra el texto. Bueno, en realidad las fuentes que vamos a utilizar son finales del siglo XVI, en 1596 al 98, pero claro, consideramos que esa es la misma alimentación que se seguía a partir hasta el siglo XIX, ¿no? Porque es cuando terminan de implantarse, digamos, los nuevos cultivos que llegan de América, que van a cambiar el tipo de cocina en España. Pero nos vamos a centrar solamente, había utilizado dos fuentes, que una sería la de documentación de los condes de Villardón Pardo y otro sería el Catastro de Ensenada, porque el catastro se hace en los años 50 del siglo XVIII
y entonces ahí por comarcas podríamos ver la producción de cultivos de lo que produce cada zona, y entonces también así ver de lo que se alimentan las personas en esa época. Pero eso ya sería muy largo. Y vamos a centrarnos entonces en la parte que además puede resultar a mí más interesante, que es la documentación de Villardón Pardo. Las tendencias de la investigación histórica han ido variando a lo largo del tiempo, y ya no solo se estudian los grandes acontecimientos, la historia de los monarcas o de los países. A partir de los años 20 del siglo XX se empezaron a realizar investigaciones en el campo de la historia social, de las mentalidades, etcétera, a partir de la escuela de los anales. Apartándose de los grandes personajes, se aproximaba más al individuo concreto, al ciudadano de a pie, a los distintos aspectos de su vida y de su quehacer cotidiano. También en esta línea los archivos contienen un gran potencial, pues los documentos que aquí se custodian presentan un gran abanico de posibilidades en este aspecto, y solo esperan a que nos acerquemos a ellos para descubrir su contenido en relación con la vida privada de las personas que nos han precedido. La idea de este trabajo, cuando surgió, era el estudio a través de datos obtenidos de documentos del archivo de los alimentos y posibles recetas que de la edad moderna se han mantenido en nuestra vida, en nuestra cultura culinaria hasta hoy. Eso es un trabajo muy largo. Las fuentes documentales utilizadas han sido dos fundamentalmente. ¿Quieres agua? El fondo documental de los condes de Villardón Pardo y el catastro de Ensenada. La documentación de los condes de Villardón Pardo. Estos señores, don Fernando de Torres y don Bernardino Manrique, fueron nietos de don Fernando de Torres y Portugal, el primer conde de Villardón Pardo y virrey del Perú. Estuvo casado en primeras nupcias con Francisca de Carvajal Osorio y posteriormente con María Carrillo de Mendoza, hija de Diego Fernández de Córdoba. Tuvo varios hijos: Bernardino, Jerónimo, Luis, Manuel y Francisca. Bernardino de Torres heredó el mayorazgo, casa y condado tras la muerte de su padre en octubre de 1592 y casó con Inés Manrique, de la que tuvo 3 hijos: Juan, Fernando y Bernardino. Los 2 pequeños serán los protagonistas de nuestra historia. Su muerte, relativamente temprana, hasta la muerte de don Bernardino, cogió a su primogénito Juan en minoría de edad, por lo que la administración de la renta y el patrimonio la llevó la madre Inés de Manrique, o doña Inés de Manrique. La situación del mayorazgo a finales del XVI parece ser, por las fuentes que hemos utilizado, que estaba muy deteriorada, como se desprende de las vicisitudes de la familia, en un pleito entre Juan, Fernando y Bernardino, que pone al descubierto la penuria económica por la que atravesaban. Heredero de todo el mayorazgo, el primogénito, el Juan, los otros 2 hermanos, Bernardino y Fernando, o Fernando y Bernardino, quedan desasistidos. Pues el padre murió sin dejar prácticamente nada. Mientras vivió el abuelo, pues le estuvo ayudando en la alimentación y proporcionándole algunos bienes para subsistir. Pero una vez muertos recibieron menos de 1000 ducados de herencia, y estos ingresos resultaban insuficientes para su sustento y estudio. En cuanto a lo que él estaba estudiando en la bibliografía sobre que la madre, como no tenía dinero, se los trae de Alcalá de Henares a estudiar a Córdoba, pues no estamos de acuerdo porque las fuentes no coinciden. Realmente lo que pasa es que el hijo pequeño estudia durante un año en Córdoba, porque yo supongo porque la madre, para tenerlo la madre más cerca, y el mayor sí efectivamente se va a hacer los estudios superiores a Alcalá de Henares. Y luego ya los 2 se van a Alcalá de Henares. Todos estos problemas terminan en pleitos en Chancillería, que al final el hermano mayor, el que había heredado el mayorazgo, se ve obligado a entregarle anualmente a cada hermano 600 ducados. Lo que ha llegado, la documentación que ha llegado al Archivo Histórico Provincial de la documentación de esta familia son 3 libros fragmentarios, de los que hemos estudiado uno en concreto: el de la contabilidad durante la época de los estudios de los hijos de doña Inés Manrique, condesa del Villar, don Fernando de Torres y Portugal y don Bernardino Manrique. Este libro está formado por los recibos, muchos recibos, un conjunto de recibos, o sea que luego se ve que se encuadernaron, y aparte las relaciones de los gastos de los señores durante el tiempo que mencionamos, en el que estuvieron estudiando. Y podemos dividirlo en 2 partes: la época de estudio de don Bernardino en la ciudad de Córdoba, que abarca de septiembre de 1596 a abril de 1597,
y la de ambos hermanos en Alcalá de Henares de octubre de 1597 a junio del 98. En esta época seguimos al doctor Corona Tejada, que nos cuenta un poco cómo estaba la educación en Jaén y por qué la gente se alía a estudiar fuera. Jaén presentaba a comienzos del siglo XVII un panorama educativo desolador. Las actas capitulares se hacen eco con frecuencia de las quejas de los vecinos por la carencia de estudios superiores y medios y la necesidad de salir de la ciudad de los jóvenes para formarse y seguir estudios universitarios. Naturalmente, las vecinas Baeza y Granada atraían al mayor número de estudiantes universitarios de la ciudad, pero el prestigio de Salamanca y Alcalá eran tan grandes que muchos jiennenses pasaron por su aula y se graduaron en ella. Las relaciones que hemos seguido para analizar los datos están realizadas por el licenciado Luis Sánchez de la Lobera, que era un presbítero que acompañó a los hijos de la señora Manrique en sus viajes y estancias en las mencionadas ciudades, encargándose del alquiler de las casas, las compras, los pagos a zapateros, sastres, peluqueros, boticarios, médicos, personal de limpieza de las viviendas, mujeres que hacían los lavados o lejías, arrieros que le hacían los portes, traían dinero de Jaén o llevaban productos que él compraba para su señora y demás personal que atendió a sus señores, así como al servicio que los acompañaba, llevando a diario un control exhaustivo de los gastos que se iban generando. Estas cuentas están agrupadas por años en que se van relacionando los gastos de cada mes. Cada uno de estos se inicia con los gastos extraordinarios habidos en ese mes para pasar a continuación a los gastos ordinarios, que son el día a día, desde el primero hasta el último, y termina dando cuenta del total de ambos tipos de gastos. Vamos a hablar de la estancia en Córdoba de don Bernardino, que es desde septiembre de 1596 a abril de 1597. Yo leyendo esto no me da la impresión de que pasaran muchas penurias, la verdad. Ahora veréis qué corte llevaban los niños para estudiar. A ver si cualquier estudiante de hoy día puede llevar toda esa barabunda. El grupo que acompañaba a don Bernardino, que era el pequeño, durante su estancia en Córdoba, estaba formado por el licenciado Sánchez de la Lobera, que era su ayo y el personal que lo cuidaba mientras su madre no estaba. Dos pajes, Esteban Delgado y Jorge. El despensero, Juan de Mires. El despensero era el que se encargaba de lo que había en la cocina, la comida que había que comprar y de la compra de hecho. Miguel, que era el muchacho de cocina, una especie de pinche. Y Lucía de Torres, que era el ama, que es enviada por la señora el 19 de septiembre. O sea que desde el 8 que salen hasta el 19 de septiembre no llega el ama, y en ese tiempo pues vemos que tiene que guisarle una persona de fuera porque ellos eran incapaces de hacerse la comida. Y entonces tienen que hacer un gasto extra para que les cocine. Hasta que no llegó el ama se pagaba todos los días a alguien de fuera por hacer la comida. Así desde que llegan el 8 de septiembre hasta que se incorpora el ama, el día 19, encontramos expresiones del tipo de guisar la comida 24 maravedí, de la hechura de la comida 24 maravedí, del pastelero que guisó 24 maravedí. Siempre le guisaba por el mismo precio. Evidentemente lo que se come en esta casa no es el prototipo del común de la población, pues pertenece a un grupo social privilegiado que se puede permitir lujos que el resto no pueden ni soñar. Pero podemos ver lo que comieron. Lo que no tenemos es las recetas, pero bueno, los ingredientes son importantes también. Luego, siguiendo las recetas de la época de algunos cocineros que sí han publicado sus recetas y tal, pues nos podemos hacer un poquito la idea de lo que se comía. Lo que comieron los primeros días los criados, el despensero y el muchacho de cocina, que se desplazaron a Córdoba antes que el señor que vino con el ayo para preparar la casa. Desde el 5 al 8 de septiembre del 1596 comen de esta manera. El jueves día 5, este es el gasto que hizo Mírez y Miguel cuando vinieron a aderezar la casa. Compraron una escoba por 10 maravedí, un pan por 16, uvas e higos por 8, 2 pasteles por 32, agua 4 y membrillos 8 maravedí. Luego veréis cuando llegue el señorito. El viernes 6 comen pan, pescado, uva, higos, leña, aceite y huevo. Bueno, la leña para cocina, me imagino, para calentar la casa. El sábado de pan, de agua, de uvas, de higos, de asadura, de melón. Siempre os vais a fijar que cuando hay carne, los criados lo que comen es las entrañas, las asaduras, y los otros se comen el resto, los señoritos. Melón, limones, aceite. El domingo ya dice: este día venimos de Jaén el señor don Bernardino y yo y 2 pajes, Delgado y Jorge.
Y entonces vaya a ver lo que se compró ese día. Dice, de un conejo 54 maravedís, de membrillo 8, de carnero 48, de agua y vino 16. Y ahora fijaros porque van a venir los matices. De 4 panes para los criados 40, de pan blanco 16, de limones 2, de pepinos 4, de aceite 12, de yesca 2, de gavilla 4, de carbón 8, del guisar la comida y cena 24, de tocino 16, de especias 8 y del garbanzos 2. Aquí ya aparecen los ingredientes que forman parte de la dieta cotidiana, no solo de esta casa, sino de gran parte de la población de esta época, de final del siglo XVI y principios del XVII, el siglo XVII. El pan, que era la base de la alimentación en esta época, y así lo señalan pues, todos los autores que he consultado, entre ellos López Molina. De todos los alimentos que se consumían entonces por todos los estamentos sociales, el pan era el rey. Y esto se comprueba fácilmente no solo por el interés que los municipios jienenses tenían en el que nunca faltara este producto en los abastos de la ciudad, sino por el hecho de que prácticamente en todos los contratos laborales hechos en el siglo ante distintos escribanos públicos, los otorgantes, sean trabajadores del campo, mozos de servicio, artesanos de los diversos oficios, sean maestros de escuela, preceptores de gramática, médicos, organistas, danzantes, especifican de manera clara que entre las condiciones laborales deben de percibir, además de una cantidad de dinero, un número de fanegas de trigo para su alimentación y la de su respectiva familia para tener asegurada así la base de la comida diaria. Y Luis Coroña añade, el abasto del trigo suponía para los capitulares municipales una constante atención. Era el alimento fundamental y la falta del pan podía acarrear graves consecuencias y alborotos de hambre. Vemos cómo en la relación del licenciado Sánchez de la Lobera se distingue entre dos clases de pan, el de los criados y el blanco, que era para los señores. El primero era conocido como pan bazo, por referencia a su color moreno tirando a amarillento, frente al pan blanco, porque se hacía con el moyuelo, que es el salvado más fino, y parte del salvado normal o cáscara del trigo una vez molido. En cuanto al vino, en las relaciones analizadas hemos podido constatar que se compraba vino todos los días, y que era vino de dos tipos, vino caro, o para estos señores, y otro barato para los criados, o sea que no se cortaban un pelo en específicas para quién era. A veces, cuando compran vino, 2 veces el mismo día especifican qué parte es para la cena. En cuanto a las carnes, luego volvemos a hablar del vino. En cuanto a las carnes, se hinchaban de carne, no me extraña que tuvieran gotas y lo que tuvieran que tener, porque vamos, los señoritos me refiero. La de carnero era la más consumida en esta casa. Durante 4 o 5 días de la semana, prácticamente de domingo a jueves, y a veces también el sábado, dice, de 8 de septiembre a 13 de febrero tenemos más de 100 referencias al carnero, mientras que se solía comprar asadura y cabeza para los criados, excepto cuando enfermaban, que recibían una alimentación especial como pollo o polla, y así aparecen las relaciones. Cayó malo Mírez, o de un pollo para Mírez, 50 maravedís. Les convenía ponerse malos, porque así podían comer mejor. Le hacían su caldito de gallina y tal. Cuando aparecen 2 tipos diferentes de carne en la lista del mismo día, se especifica junto a la que no es de carnero para cenar, o para el señor don Bernardino o para el señor don Fernando. O sea que es que dicen una gallina para este, una gallina para el otro, y el don Fernando ya se ponía tibio. La comida del mediodía estaba presidida por la olla o puchero o cocido, llamado así por el recipiente o por la técnica utilizada para cocinarlo. Se ponían los ingredientes a cocer en la olla, todo el mundo sabemos cómo se hace un cocido, carne de vaca o carnero, tocino, garbanzos, verduras y especias. En los diccionarios de la Real Academia desde 1737, donde aparece por primera vez el cocido, podemos ver la evolución de este plato, pues hasta 1899 no aparecen las patatas, que hoy día forman parte de cualquier cocido en todo el territorio nacional. Sepáis que las patatas, aunque vino de América cuando se descubrió, en 1492, empezó como un producto casi de laboratorio, lo traían para ver cómo era la planta, pero le costó mucho trabajo aclimatarse. Ellos, en esa época, para cocinar, pues se utilizaba mucho el nabo, en vez de la patata, el nabo. En cuanto al tocino, seguimos a Santa María Arnaiz, que ha investigado la alimentación en el siglo XVII. Lo que no podía faltar en la olla era el tocino, y no por aquello del refrán, no hay olla sin tocino ni sermón sin agustino, sino porque era peligrosísimo que andando falta o escasa la olla de él, alguien lo viera y fuera con el cuento a la Inquisición.
muchos procesos se iniciaron por un detalle tan trivial como lo que tu olla no tuviera tocino. No se puede hacer como ahora que tengo colesterol, no puedo tomar tocino. Habría que tomar tocino. Esenciales eran también las verduras, las zarandajas. Además de darle buen sabor, eran tan baratas. Las verduras solían ser del tiempo y nunca faltaban ajo y cebollas, que sabemos que vienen de ascendencias judías. O sea, el guiso nuestro, sobre todo del ajo, lo que he leído de las cocinas de los judíos es que dicen que a veces eran casi insoportables el olor a ajo, pero aquí también nos gusta mucho el ajo. Con mucha frecuencia se echaba lo que Lope de Vega llamaba ventosos nabos, y también berenjenas y repollo. El diccionario de 1884 nos indica quién lo comía. Es en España el fundamento de la comida de las clases acomodadas, y con la sopa, en muchas provincias, el exclusivo alimento a mediodía de menestrales y jornaleros. Y a partir de en todas las ediciones aparece la frase: es en España el plato principal de la comida diaria, el cocido. Y hasta 1984 no cambia el tiempo del verbo en presente por el pasado era. O sea que hasta 1984 no empiezan a decir era en España la comida diaria, el cocido. Tanto es así que algunos de los extranjeros que han estado en España han descrito la olla o puchero en sus libros. Así, Charles Davilliers, en su libro Viaje por España, publicado en 1875, dice: si pasáis un año en España, contad con que os servirán puchero 365 veces. Y si el año es bisiesto, una vez más. Hay pucheros y pucheros. El de Andalucía es diferente del de Castilla, que a su vez no es el mismo que el de Cataluña, pero el puchero clásico es poco más o menos el mismo que se preparaba en tiempos de Don Quijote. Otras carnes que se comían en casa de los Torres, siempre en domingo, que parecía ser el día de la carne: conejo, gallina, perdigones, perdiz, polla, pollo. Estas carnes se podían preparar guisadas, en estofado, asadas, rellenas, en adobo, en escabeche. Todo esto que llevan vinagre, pues sabéis, porque en esa época tenía muchos problemas de conservación, porque no se había inventado la nevera, que no se inventa hasta casi el principio del siglo XX. Y entonces me diréis cómo hacemos para que nos dure algo. O sea, tenemos que hacer la compra a diario, comer lo que tenemos, y lo que nos sobre la comida, cenárnoslo. Y luego había una especie de cosa que era la fresquera, que estaba en el paso del aire, una especie de jaula, y las ponían allí. Pero eso podía mantenerse muy poquito tiempo. Si el clima era más o menos fresco, sí, pero si no, ya os podéis imaginar. Los pescados que se tomaban, bueno, ya sabéis el problema, las limitaciones de esa época también, el tema de la religión, de la cuaresma y de todo esto, del control de la Iglesia sobre la vida privada de las personas. Pues entonces tenían que comer pescado de vez en cuando, y con lo que estamos hablando, que hay muchas ciudades, como es lógico, que tienen costa, pero otras muchísimas de interior. ¿Cómo hacemos en una época que no tenemos nevera ni congelador? Pues prácticamente el bacalao era el rey, el bacalao o abadejo, que lo pescaban en Terranova y lo traían en Salazón. Y luego la mayoría de los pescados, hablando con Juan el otro día también me lo comentaba, dice, bueno, la mayoría se venderían en Salazón. También hemos visto que hay pescado fresco, pero cuando tienes un mercado cerca y te lo puedes comer en el día. El día o comida del pescado era el viernes, en que había que abstenerse de comer carne por precepto eclesiástico. Durante la estancia en Córdoba, en las listas el pescado que aparece de forma más frecuente es, y valga la redundancia, el pescado, que era el nombre que recibía el abadejo o bacalao por ser el más corriente. Otras veces, menos, peces, que según el diccionario de 1737, además del genérico animal que nada y vive en el agua, se refiere especialmente a los pescados de río que no tienen nombre determinado. Sardinas escasas veces, y en contadas ocasiones pescado cecial, o utilizado como sustantivo simplemente cecial, que es la merluza seca curada al aire. También aparecen bogas, que pueden ser de mar o de río, aunque son más pequeñas, incluso pescada en rollo o pescada fresca, que es merluza. Sábalo es un pez de la misma familia que la sardina, que habita en el Atlántico y remonta a los ríos en primavera para desovar. En las listas de Alcalá de Henares, que es el otro lugar donde estudiaron los hijos de la condesa, aparece el bacalao con el nombre de abadejo. Este se pescaba en los bancos de Terranova y Canadá, y salado y seco se distribuía por toda Europa. La forma más simple de preparar los pescados era cocerlos con aceite y vinagre
o frito con miel, naranja y pimienta. El guisar con miel y naranja ya sabéis que no viene de la cultura árabe. La sardina en escabeche o asada o bien empanada, bueno, ya el tipo de conserva ya sabéis que desde la antigua época de los griegos se hacía el garum, que era una conserva que se secaba las tripas del pescado con sal. O sea, quiero decir que ante la necesidad de conservar de alguna manera, la mente se ha espabilado y se ha inventado distintos sistemas, con vinagre, con sal, para poder mantener algo más. Bueno, y luego en la parte dulce, por supuesto, las mermeladas, los confites, las frutas, muchas confituras a cierta gente también. Entonces han hecho lo que han podido por no perder los alimentos, no desperdiciarlos. La sardina en escabeche asada o bien empanada. Hernández de Macera, que fue cocinero del Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca a principios del siglo XVII, y en su libro del arte de cocinar nos da esta receta de la sardina. Desalándolas, siempre venían por supuesto saladas, desalándolas se fríen. En un cazo ponemos nueces y pasas, cebolla frita, perejil picado y tortilla de huevo, especias y un poco de miel o azúcar. Revolvemos y sazonamos. Se hace una masa con manteca y vino blanco y huevo. Se tiende y ponemos 2 o 3 sardinas. A mí esto me parece que debe ser incomible, pero bueno. Se fríen con aceite y se le echa. Digo yo que sería mucho más sencillo comérselas sin nada. Se fríen con aceite y se le echa azúcar y canela por encima o miel y ciruelas calientes. Bendito sea Dios. Me parece demasiado fuerte. ¿Y cómo cocinar el sábalo? El sábalo fresco en rodajas asadas. Esto está mejor. Servido con naranja y salpimentado. Y si es salado, después de bien desalado, cocido y servido con perejil y aceite. Esto ya es una cosa más sencilla, ¿no? Y también se puede empanar. Las legumbres. Las más frecuentes, con diferencia, era el garbanzo, que como hemos visto se utilizaba para la olla o puchero cocido. Y algunas veces las lentejas o lantejas, que también le llamaban ellos. El garbanzo, que aquí en la provincia tenía fama, era el de Úbeda. Será por el agua más fino. Las verduras. Los hijos de la condesa del Villar eran grandes consumidores de verduras. Yo creo que eran casi grandes consumidores de todo. A diario se compraban ensaladas, o sea, todos los días me parece ensalada. Que yo la verdad no sé a qué se refiere, porque podemos pensar que es lechuga, pero en algunas de las relaciones aparece el mismo día ensalada y lechuga. Vemos que dice el diccionario de la Real Academia. Ensalada, en el diccionario de 1732 dice: el plato de verdura que se sirve a la mesa y de ordinario al principio de la cena, y porque se sazona con sal para que tenga más gusto y corrija la frialdad de las hierbas de que se compone, se la llamó ensalada porque lleva sal. Y luego también dice eso, que se lleva por traslación a lo que tiene mezcla de muchas cosas diferentes, como que son misceláneas. Y la comparación se toma de que se hacen diversos géneros de ensalada compuestas, en que además de las hierbas diferentes se echan carnes saladas, pescados, aceitunas, conservas, confituras y otras cosas gustosas. Los espárragos eran muy consumidos en esta casa durante la Cuaresma. En los documentos estudiados encontramos 2 clases, los llamados simplemente espárragos, que son los que aparecen en la mayor parte de las veces, pero en alguna ocasión mencionan los espárragos del pan, que parecen referirse a lo que hoy llamamos trigueros, y el diccionario de 1732 denomina de trigo. Hay 2 especies, unos silvestres que nacen entre los trigos, que comúnmente se llaman espárragos de trigo, y los otros hortenses y más delicados, llamados espárragos de jardín. Hernández de Macera dice que los espárragos se les debe dar un ligero hervor y servirlos con aceite, vinagre y pimienta, ahí estamos tranquilos. Y no se puede guisar de otra manera, lo dice así de claro, no se puede guisar de otra manera. La berenjena es un ingrediente fundamental en lo que hoy conocemos como comida mediterránea. Una de las comidas que se hacía los días de los que no se podía comer carne era la alboronía, manjar nombrado en las 1001 noches. Y aunque la receta que da el diccionario de 1726 incluye unos ingredientes que por venir de América no podían formar parte de la receta original, es un género de guisado que se hace de berenjenas, tomates, calabaza y pimiento, todo mezclado y picado, que regularmente sirve para los días en que se prohíbe comer carne. En algunas partes pronuncian boronía y moronía, y en otros almoronía. De cualquier manera es voz árabe. Es el antepasado de nuestro actual pisto. Que la alboronía, yo la receta que he visto, la original no tiene tomate ni pimiento. Este es el diccionario de la Real Academia, se la ha inventado.
Berza era un alimento muy conocido, especie de col. Se echa en la olla con el cocido, se usaba mucho. La calabaza, la legumbre hortense muy conocida, es comida insípida, dice el diccionario, y de flojo mantenimiento, pero útil para algunos achaques. Es que digo que a veces lo veo muy despistado. A mí la calabaza me parece riquísima, no sé por qué dicen que no sabe a nada. Cardo. Es también un producto de consumo muy frecuente. El cardo lo tomaban muchísimo en Casa de los Torres. A diario durante enero y febrero. Planta, dice el diccionario, planta o legumbre muy conocida, que nace frecuentemente en los campos y se cultiva en las huertas. Y es comida muy sabrosa, así cocido como crudo. Y también sirve para algunos remedios. Estaba comentando yo antes que el plato del cardo con almendras, sí se podría decir que es un plato que viene con salsa de almendras, que viene de antiguo sin la aportación de los productos americanos, que es lo que hablábamos antes, de ver qué es lo que nos quedaba en la cocina de reducto del original y ver cómo luego los productos americanos invaden, toman posesión de nuestra cocina totalmente, ¿no? También comían muy a menudo nabos. Los nabos era lo que sustituía en ese momento a las patatas. Y a diario rábanos. De las plantas procedentes de América solo hay una referencia de patatas y otra de pimientos. Y el tomate no aparece nunca jamás en estas cocinas. Las bebidas. Todos los días compraban vino y agua. Y ahora comentó lo que nos decía antes, que iba a volver a hablar del vino. El vino, en las relaciones analizadas, hemos podido constatar que se compraba vino todos los días y que era de dos tipos. Vino caro o para estos señores y otro barato para los criados. A veces cuando compran vino 2 veces el mismo día especifican que es para la cena. En el viaje que hacen hacia Alcalá de Henares pasaron 4 días en Toledo y allí se compra vino de San Martín de Valdeiglesia, del que dice Manuel Martínez Llopi lo siguiente. A estos vinos ordinarios y moscateles se le enfrentaban peligrosos competidores, como eran los vinos calificados de preciosos, obtenidos en cebreros, y sobre todo el muy famoso de San Martín de Valdeiglesia, vino de reyes, que se consideraba como el néctar de las fiestas cortesanas. O sea, que los tíos de estos no se cortaban un pelo en comprar lo más caro y lo mejor. O sea, que yo no sé hasta qué punto eran tan pobres. Antonio de Guevara lo califica del mejor vino de España. Y abundan en esta opinión el mencionado doctor Sorapán y hasta Cervantes. Jamás licor alguno fue tan elogiado. Por curiosidad, veamos lo que comieron ese día, porque es que os vais a asustar. El sábado para comer en Toledo se gastó lo siguiente: una cabeza y asadura de carnero, 3,5 reales. De una asadura de puerco para la gente, los criados, 2 reales. De una polla, 3,5 reales. De 5 panes grandes, 70 maravedí. De pan para la mesa, 50 maravedí. De nabo, o sea, ya dicen, 5 panes grandes es para los criados y pan para la mesa es para los señores. De nabo y garbanzo y especias, 16. De 3 cuartillos de vino de San Martín, 50. De una azumbre de vino a la gente, que me hace gracia cómo se expresan, ¿no? Que son muy expresivos. De una azumbre de vino para la gente, 1 real, que le había costado los 3 cuartillos de vino de San Martín, 50 maravedí. De almendra y pasas, 16 maravedí. De uva y limones, 18. De leña para guisar, 1 real. De 2 libras de manzana, 12 maravedí. De buñuelos para los pajes, 14. De aguardiente y papel, 22. De nueces, 12. De especia y perejil, cebolla y vinagre, 2. De una azumbre de vino para cenar los mozos, no dice cuánto. De una polla para cenar mi señor don Fernando, 118 maravedí. De 6 huevos, 30 maravedí. De rábanos, 4. De lavar la ropa, 144. Di a mi señor don Fernando 2 reales que me pidió. Eso que era muy gracioso. De aceite y vinagre, 10 maravedí. De medio azumbre de vino, 14 maravedí. De 6 huevos para nosotros, 30 maravedí. Y de salir a la puerta bisagra al coche, 8 maravedí. El agua. En Córdoba la traen a veces del río. Y en Alcalá la compran de agua de corpa. Yo en el diccionario he buscado corpa y significa trozo de mineral en bruto. Supongo que tendrá mezcla de mineral. No sé, no he logrado averiguar muy bien lo que es. Luego también se utilizaban como bebida a lo mejor refrescante, o que no era puramente agua, era el agua de canela, que era una bebida que se hace cociendo la canela o echándola en infusión, y después el agua se incorpora con almíbar de azúcar con que queda hecha la bebida. Y la loxa, en 1726, era una bebida que se compone de agua, miel y especias. Nebrija dice que es voz árabe, pero lo más probable es que venga del nombre griego oxos, que vale vinagre, o de oxi,
que significa punta de espada, u otra arma puntiaguda, y con el artículo al se formó aloxa, porque esta bebida, para ser buena, ha de picar y tener punta que pique al paladar. Que tiene mucha imaginación para las descripciones. El arrope es un mosto cocido al fuego hasta dar cierta cantidad, que de ordinario es la tercera parte del que se puso a cocer. Mosto cocido que se toma consistencia de jarabe. Luego leche, por ejemplo, compran, pero poca. No es como aquí que todo el mundo desayuna café con leche. Yo creo que desayunarían las sobras de la cena o yo qué sé. Compraban, pero con poca frecuencia. A veces la compraban para hacer algún postre de natilla o manjar blanco o cosas de eso. Arroz con leche. Las frutas que tomaban eran variadísimas, eran grandes consumidores de fruta y tomaban, yo aquí la he puesto por orden alfabético, pero bueno, cada una tiene también su época. Yo he puesto todas juntas de las que aparecen en las relaciones. Son almendras, avellanas, castañas, cidras, ciruelos, duraznos, gamboa, granada, higos, limas, limones, melocotones, melón, membrillo, naranjas, naranjas agrias, naranjas dulces, nueces verdes, pasas, peras, peros y uvas. Los condimentos que utilizaban para cocinar, que eran la hierba y las especias, eran ajonjolí, azafrán, canela, clavo, comino, cilantro seco, especias como matalaúva, mostaza o jengibre, cilantro, hierbabuena, hinojo y orégano, perejil y pimienta, aceite, vinagre y sal. Endulzantes, azúcar, canela. Azúcar y canela siempre los compran juntos, además, tienen que ser unas proporciones, porque dicen, de azúcar y canela tanto. Otras veces compran azúcar suelto o canela suelta y miel. La repostería, ¿qué comían estos señores de dulce? Tomaban buñuelos, que es una bola más o menos grande, del tamaño de una nuez más o menos, de masa bien preparada y que echada en aceite hirviendo se forma de esta manera y figura. Y después de bien frita se come con miel o sin ella. Hay de varios géneros, como son buñuelos de jeringa y buñuelos de viento. El calabazate, que son los pedazos de calabaza en conserva, secos y cubiertos de azúcar. Los confites, que son pastas hechas de azúcar ordinariamente en forma de bolillas de varios tamaños y figuras. Confitura, que es fruta u otra cosa confitada, que es cubrir con azúcar y lo pasan por un poco de almíbar y lo dejan secar. Luego estaban las pastillas, que es el pedazo pequeño de cualquier masa regularmente en forma redonda y delgada. Desecado se guarda para varios usos. Pastilla de boca, la que se hace de azúcar mezclando en ella algunos polvos olorosos, o un bollo pequeño o poco grueso que se usa como alimento, remedio, golosina o perfume, según los ingredientes de que se compone. Barquillo es un género de pasta delgada como la oblea, hecho de harina y sin levadura, y con azúcar o miel. Y además de los reseñados, como señala Rodríguez Molina, es amplio el capítulo de los dulces, fruta de sartén, quesadillas, buñuelos, pasteles, tortas de huevo, revueltas con tocino. Y luego también usaban alimentos preparados, o sea, que llevan a la tienda y compraban hojaldre y cosas que ya estaban hechas. Como no hay nada nuevo bajo el sol, con frecuencia compran comida para llevar, preparada, sobre todo pasteles y casi siempre para cenar. Hojaldre, en los listados no hay más información, pero Hernández de Macera dice que se pueden rellenar los hojaldres de torrenos de pies de puerco, de manos de cabrito, casi siempre son cosas un poquito de desperdicio, digamos. Manos de carnero, manos de ternera, lenguas de vaca, de lenguas de carnero, de puerco y de cabrito. Se cuecen todas estas carnes y se cubren de almíbar, azúcar y canela y se meten en el hojaldre y luego se sirve caliente. Los pasteles. Los pasteles no son como entendemos los pasteles los dulces. Los pasteles son empanadas rellenas de carne de carnero o cabeza, lengua, etcétera. Eso es que lo usaban muchísimo. Y luego tenéis, como sabréis todos, conoceréis el manjar blanco. Esta gente compraba también manjar blanco. Una pella de manjar blanco para almorzar del señor don Fernando costó 12 maravedís. Por lo que dice Hernández de Macera, me parece como el arroz con leche, pero con merluza seca o pechuga de gallina. Para hacer este manjar blanco se ha de cocer el pescado cecial y después se limpiará de las escamas y espinas muy bien y se pondrá en un paño limpio de estopa recio. Y friégalo con mucha agua hasta que quede como un poco de algodón y échalo en un cazo con 1 libra de azúcar y 1 libra de arroz, o sea, echar el pescado con el azúcar y el arroz, y una azumbre de leche. Y el cecial ha de ser de media libra, y no tiene diferencia ninguna del de gallina, sino que no tiene tanto cuerpo para batirlo, porque luego lo baten, como la gallina, antes de que se eche en el cazo. Que después de incorporado también se ha de batir, y en la hechura no hay diferencia de este al de la gallina, sino en la pechuga. Eso dice Hernández de Macera.
Ya acabo, si esto ya se ha acabado. Solamente hablaros de la... No voy a hablar de la nieve, que fue un estrépito, que tomaban hasta el caldo frío. Llegó un momento en que le hacía tanta ilusión tomar cosas frías de hielo, compraban la nieve y se lo echaban a todo. O sea, llegó un momento en que hasta el caldo se lo tomaban con nieve. Lo echaban a todo. Pero fue una locura, digamos, del siglo de XVII y XVIII. Solamente quería deciros, y ya vamos y termino, que esto ya se ha acabado. Lo único que quería deciros es que me parece importante en esta época crucial es la llegada de los alimentos de América y la adaptación de esos alimentos al cultivo en España, porque hoy día, lo que he comentado con muchos de vosotros, ¿quién podría prescindir de usar el sofrito en la cocina? Que es la base de la cocina andaluza, pues, desde un gazpacho hasta una pipirrana en Jaén, hasta un salmorejo en Córdoba. El tomate, el pimiento y todas las demás cosas, y lo digo, la reina también de nuestra cocina, que es la tortilla de patata. Decidme que sería de nosotros y los alimentos de América.